Hola, mi nombre es Hernán y nuevamente los voy a acompañar en esta segunda clase de la unidad uno de ciclo celular. ¿Sí? Como, como habíamos visto en la clase pasada, el ciclo celular asexual está compuesto por la división por mitosis de las células, ¿sí? Que fue lo que vimos en la clase número uno, todo el proceso de mitosis. Y otra cosa en la que íbamos a hacer enfoque nosotros era en el control de este ciclo celular, ¿sí? Asexual. Bien, con esta diapositiva lo que traigo a acuerdo es lo que vimos la clase pasada de cómo era el ciclo asexual de una célula, ¿sí? Teníamos la interfase compuesta por la fase G1, fase S, perdón, G2 y la división celular que la podíamos separar en lo que era la mitosis y la citocinesis, ¿sí? Bien, en este esquema lo que muestra es cuál es el objetivo de cada una de estas fases, ¿sí? A lo largo del ciclo celular asexual, ¿sí? Por lo que para poder seguir avanzando en ese ciclo tenemos que ir cumpliendo todos los objetivos necesarios. O sea, en el caso de la fase G1, el objetivo era duplicar el tamaño de la célula para cuando se divida poder tener células hijas de un tamaño adecuado, tener las organelas como las mitocondrias, los cloroplastos en hojas, en células vegetales, lisosomas o aquellas organelas necesarias para el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, aquellas organelas necesarias para la vida de la célula. Y en el caso, por ejemplo, de la fase S, tener que la duplicación correcta del ADN, o sea, se hayan sintetizado las proteínas necesarias para la duplicación, este, el empaquetamiento del ADN o la vinculación del ADN. Y la fase G2, por ejemplo, las estructuras necesarias para que se dé la división celular, como es el uso mitótico. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes objetivos, o la célula tiene diferentes objetivos que tiene que cumplir para poder seguir avanzando y para poder tener un ciclo de división asexual normal. Es entonces que para poder proseguir con su desarrollo, esta célula va a tener que ir chequeando si estos objetivos se van cumpliendo a lo largo del ciclo celular, de esa manera de no tener errores y no producir células hijas que sean deficientes, para decirlo de alguna manera. Hay varios puntos de control de lo que es el ciclo celular. ¿Sí? Tenemos que estos puntos de control pueden estar dados por señales internas o externas. ¿Sí? Y gracias al control en cada una de las etapas o en cada uno de estos puntos de control va a permitir que si eh, el chequeo da OK, va a poder proseguir con su ciclo normalmente. Acá, por ejemplo, tenemos algunos puntos de control marcados, como por ejemplo en la entrada de la fase M, que se acuerdan que era la división celular, o sea que estamos hablando de la mitosis más la citocinesis. Eh, la célula tiene que chequear de que, por ejemplo, el ADN, ¿sí? Esté bien duplicado, o en realidad el ADN no esté dañado, ¿sí? Y que cuente con, por ejemplo, las estructuras necesarias para la división celular, o sea, los centrosomas estén duplicados. En el caso de para dar el OK a la salida de la fase M, o sea que está todo bien y puede seguir dividiéndose y dar las dos células hijas, tiene que chequear que los cromosomas estén separados correctamente y las cromátides hermanas estén separadas correctamente. Y acá hay un chequeo muy importante de la fase G1 a la fase S de chequear de que la célula cuenta con las condiciones necesarias, o sea, cuenta con los nutrientes necesarios para poder entrar a la duplicación del ADN. Recuerden que la duplicación del ADN es muy costosa energéticamente, y aparte que cuenta con las herramientas necesarias para duplicar el ADN y que el ADN no está dañado. ¿Sí? Si esos chequeos no pasan, no podría seguir a la siguiente etapa. Bueno, antes de entrar entonces en los mecanismos de control, los puntos de control que tiene una célula durante su desarrollo, durante el desarrollo del ciclo asexual, ¿sí? Recordemos algunas cosas de cómo se controlan las vías metabólicas, ¿no? Las proteínas son los grandes reguladores de los procesos celulares.
recuerden que gracias a que están las proteínas, tenemos la catálisis enzimática que nos permite acelerar reacciones, o sea, permite la duplicación del ADN, permite un montón de cosas que por lo que le hacen las piedras fundamentales de los procesos celulares, ¿sí? Ahora, ya que son las piezas fundamentales, la, tener una proteína activa o desactivada va a generar que ese proceso metabólico se dé, ¿no? Y la activación y la desactivación de las proteínas, una forma de que su función se active o se desactive, está dada por la conformación espacial de estas proteínas, ¿sí? Ahora, para cambiar la conformación espacial de estas proteínas, había muchos factores. Teníamos factores físicos como el calor, ¿sí? O el pH, ¿sí? O sea, la condición ácido básica del medio. Tenemos algunos otros procesos de cambio de conformación por la adición de cofactores o hay ciertos metabolitos o ciertos compuestos o moléculas que lo que hacen es la unión con la proteína hace que se activen o se desactiven, ¿sí? Pero una forma rápida y sencilla y que es conservada a lo largo de toda la historia evolutiva, o sea, desde células unicelulares hasta nosotros, es la fosforilación y desfosforilación de estas proteínas, ¿sí? Tenemos que dos tipos de proteínas o enzimas, que son las llamadas quinasas, ¿sí? Y las fosfatasas. Las quinasas lo que hacen es tienen la capacidad de adherir a a un, a una cadena lateral de tipo hidroxila, ¿sí? O sea, a un grupo alcohol, un fosfato, ¿sí? A partir del uso de energía, a partir del adenosintrifosfato, ¿sí? Del nucleótido. Y por otro lado tenemos las fosfatasas que lo que hacen es justamente quelar o cortar o separar ese fosfato de ese grupo hidroxilo o de ese grupo alcohol, ¿sí? Que tiene la cadena lateral de un aminoácido, ¿sí? Y la suma o la adición o la desaparición de esta carga negativa, que es una carga negativa neta que tiene el fosfato, hace que la conformación de la proteína cambie, porque justamente son las, las cargas lo que generan la conformación espacial, ¿sí? De una proteína. Entonces puede pasar de que haya proteínas que no estén activadas y gracias a que una quinasa, una proteína que adiciona fosfato, le adiciona el fosfato a esta proteína, se active y cuando venga una fosfatasa y le quite este fosfato quede inactivada, o a la inversa, puede pasar de que haya proteínas que están activas ¿sí? Sin estar fosfatadas y cuando se les agrega un fosfato ¿sí? Se desactiven y cuando se le quita este fosfato queden activadas. Entonces esta es una manera rápida y sencilla con gasto energético de activar y desactivar proteínas en función de su conformación espacial. Bien, entonces recordando, o sea, el funcionamiento de las proteínas y su activación o desactivación mediado por la fosforilación de las proteínas, podemos volver a lo que es el ciclo celular, ¿sí? Y contarles que hay unas proteínas especializadas, unas quinasas especializadas, o sea, estas proteínas que tienen la capacidad de agregar fosfatos a otras proteínas, que se llaman quinasas dependientes de ciclina, del inglés Cyclin Dependent Kinases, CDK, ¿sí? Que son las que van a regular o van a ayudar a regular el ciclo celular, o sea, son las que van a generar el control sobre el ciclo celular asexual, ¿sí? ¿Y qué son las ciclinas? Bueno, las ciclinas son otras proteínas, justamente, que varían su concentración a lo largo del ciclo celular, ¿sí? Hay momentos en el ciclo celular donde tienen una alta concentración y luego de que pasa esa fase, esa etapa en el ciclo celular, su concentración decrece, ¿sí? Entonces las CDK, que son estas, van a depender mucho de su interacción con las ciclinas, ¿sí? Y cuando se unan las ciclinas con las CDK van a estar activas y vamos a tener lo que denominamos el complejo ciclina-CDK, ¿sí? Y estos complejos de ciclina-CDK son los que van a desencadenar los eventos en el ciclo celular.
Por ejemplo, acá mostramos en la figura dos complejos ciclina CDK. Disculpe. Tenemos les esquematizamos dos complejos ciclina CDK. Uno que está acá abajo, que es entre el celeste y naranja, ¿sí? Donde tenemos la CDK, o sea, la quinasa dependiente de ciclina de la fase S, y tenemos una ciclina de la fase S. Lo que va a generar este complejo es que cuando se una, la quinasa se va a activar y va a permitir de que pasemos de la fase G1 a la fase S, ¿sí? Por otro lado, una vez que atravesamos ese punto de control y logramos de que la fase S, o la célula logra que la fase S siga o prosiga, lo que va a pasar es que la ciclina se va a degradar, o sea, se va a desunir de la CDK y se va a degradar, y la CDK de la fase S va a quedar inactiva, ¿sí? Y por tanto vamos a proseguir en lo que es el ciclo. Por otro lado, esquematizamos acá arriba, o está esquematizado acá arriba, lo que es el complejo CDK mitótica con una ciclina mitótica, ¿sí? También se van a unir, la CDK mitótica se va a activar, ¿sí? Y eso va a permitir a que pasemos de la fase G2 a la fase M, ¿sí? Y una vez que ya entre en lo que es la fase M y se empieza a producir lo que es la mitosis, o sea, la primera parte de la fase M, la ciclina mitótica se va a degradar y la CDK mitótica se va a inactivar. Este complejo en particular tiene un nombre en específico que es MPF, que es en inglés es el Mitotic Promoter Factor, o sea, es el factor promotor de la mitosis, lo van a encontrar en los libros así. Bien. Ahora bien, estamos hablando de procesos que son muy importantes para la célula, ¿no? Estamos hablando del desarrollo de la célula, o sea, de entrar o no en una fase que va a determinar la aparición, la división celular, perdón, en dos células hijas. Entonces, parecerá un poco obsesivo de parte de la célula, pero tiene que haber otros controles, ¿no? Tenemos que la célula tiene que estar segura de que está todo ok. Entonces, no solamente alcanza con que la quinasa dependiente de ciclina se una a la ciclina para estar activa, sino que va a haber otro doble control de esto, que es la fosforilación justamente de la CDK, o sea, de la quinasa dependiente de ciclina, para que pueda activarse completamente. Esto permite un doble chequeo para establecer estos procesos muy importantes, ¿sí? Si esta quinasa, o sea, la CDK no está fosforilada, no va a estar totalmente activa, entonces no va a permitir de que el ciclo celular prosiga, ¿sí? Bueno, entonces tenemos diferentes puntos de control, que si no se aprueban, si no se chequean, o sea, si no se verifican, entramos en un freno de cada etapa del ciclo celular. Por ejemplo, acá lo que mostramos, lo que se esquematiza es que durante la fase G1 tenemos que, este, que las células van a chequear si hay condiciones favorables en el medio externo para poder generar la división celular. Esto quiere decir que tengan los nutrientes necesarios o que vengan las señales necesarias del externo, del medio extracelular para proseguir en la división celular, que el tamaño de la célula no sea inferior al crítico necesario para que haya una división celular, que el ADN, el ADN de los cromosomas no esté dañado, ¿sí? Si cualquiera de estos puntos de control no se cumple, no podemos pasar a la siguiente etapa, ¿no? Y acá muestra que, bueno, que una vez que se chequeó que esto está cumplido, tenemos que hay una activación del complejo CK-ciclina de la fase S, y vemos cuándo se inactiva, que ya a principios o a mediados de la fase S ya tenemos una inactivación de ese complejo, ¿sí? Por otro lado, vemos otros puntos de control o de freno, ¿sí? Como por ejemplo en la fase S tenemos que la célula tiene que chequear que la replicación del ADN esté completa o no incompleta, ¿sí? Que el tamaño celular otra vez se chequea que no sea inferior al crítico, ¿sí? Que el ADN no esté dañado o la replicación no haya sido lo suficientemente exitosa. Esto ya en parte de la etapa G2, ¿sí? Y si eso
si se pasan esos puntos de control, ya podemos activar lo que sería el complejo este MPF, que era el complejo de promotor de la mitosis, ¿sí? Y en el interior, durante la fase mitótica, una cosa importante que tiene que chequear la célula para poder proseguir a lo que sería la división de la o sea, la división del citoplasma, la citocinesis, es este, que los cromosomas no se mantengan unidos al uso mitótico. ¿Tá? Bien. Ahora podemos tener diferentes factores o señales que van a favorecer o no el desarrollo del ciclo celular asexual, en particular la mitosis, ¿sí?, de la célula. Existen unas señales externas a las que denominamos mitógenos, que son los activadores de la división celular. ¿Sí? Antes se llamaban factores del desarrollo, sí, o sea, moduladores del desarrollo, pero eso se confundía un poco con aquellos factores que favorecen el crecimiento celular y no la división celular. Entonces se pasó a nombrarlos como mitógenos. Y lo que mostramos acá en el esquema es que tenemos una célula en reposo, sí, con un receptor extracelular, sí, que tiene, es una proteína que atraviesa la membrana, sí, tiene una parte, un dominio extracelular y un dominio intracelular. Y cuando esta proteína se une a estos mitógenos, a estas moléculas que favorecen el desarrollo este, de que ocurra la mitosis, ¿sí?, el receptor de membrana lo que va a hacer es va a desencadenar una cascada así de señales, que estas señales van a llegar a lo que es la CDK, por ejemplo, de la fase S, ¿sí?, y a las ciclinas, y va a generar el complejo fase S ciclina, el complejo de la ciclina CDK de la fase S, perdón. Y lo que va a hacer este complejo, por ejemplo, lo que puede llegar a hacer es inactivar a una proteína que estaba inhibiendo la transcripción de algún gen necesario para la división celular o para la proliferación celular. ¿Sí? Ahora bien, las células no son infalibles y todo puede fallar en algún punto. O sea, acá les mostramos que tenemos una célula en reposo, una célula en proliferación normal, con su activación por el mitógeno que se une al receptor de membrana y desencadena la cascada para activar la transcripción de aquellas proteínas necesarias para el desarrollo o la proliferación celular. Pero puede pasar de que haya un descontrol de la división celular debido a que en esta cascada, ¿sí?, de señalización que manda la señal hacia el núcleo para activar la transcripción de las proteínas necesarias necesarias para la proliferación celular, activa y necesariamente, o sea, activa y no por la aparición de un mitógeno y no por la unión entre el mitógeno y el receptor de membrana. Y esto desencadena que haya una división sin control, ¿sí?, externo, perdón, y eso puede generar una proliferación anormal y es lo que pasa en aquellas células que generan tumores, sí, que pueden desencadenarse en cánceres. También existen señales internas que generan que se frene o que siga o prosiga este, el ciclo celular asexual, ¿sí? En este caso mostramos un ejemplo que es cuando tenemos el ADN dañado, ¿sí? A un cromosoma o a una molécula de ADN dañada, ¿sí? Tenemos una proteína que puede llegar a activarse, o sea, porque reconoce este daño, y una vez que se activa, ¿sí?, lo que hace es un factor de transcripción que transcribe una proteína, ¿sí?, que lo que hace es inhibir el complejo de CDK ciclina de la fase S, en este caso, ¿sí?, para que no prosiga o que no continúe a la fase S, porque si tenemos dañado el ADN y nosotros queremos entrar a la fase S donde hay una duplicación del ADN,
ese daño lo vamos a transmitir a los cromosomas nuevos que dupliquemos y puede ser un problema para las células hijas. Entonces hay un freno gracias a esta forma de señalización y a esta forma de reconocimiento de problemas en el desarrollo, en las etapas de desarrollo de la célula, ponemos un freno para que el, el, el- el desarrollo o las etapas necesarias no continúen hasta que solucione la célula el problema. Bueno, entonces hasta ahora pudimos ver cómo es el ciclo celular asexual, cómo se compone, vimos que em, cómo se controla, o sea, cómo va ocurriendo cada etapa, ¿sí? Y cómo se va chequeando cada etapa para no tener ningún error a lo largo del ciclo celular y obtener células hijas, sanas y viables, ¿sí? Y ahora en estas últimas transparencias de esta clase lo que vamos a ver un poco es que puede haber cambios de este ciclo celular, ¿sí? Por ejemplo, uno de los cambios que puede pasar es que la célula puede decidir salir de lo que es el ciclo celular y mantenerse en lo que llamamos G0 o quiescencia, ¿sí? Que en este caso lo que va a pasar es que la célula se va a mantener activa, porque no es que está reposando como muestra acá en este chiste o cartoon, como le quieran llamar, ¿sí? Sino que va a estar lo suficientemente activa haciendo diferentes procesos metabólicos, pero lo que no va a hacer es entrar en lo que es la división celular, o sea, no se va a reproducir asexualmente, ¿sí? Bien, ¿por qué puede pasar esto? Bueno, puede pasar porque la célula va a decidir estar en esta etapa de, bueno, pausa de división celular. Bueno, puede haber diferentes tipos de causas, tanto internas como externas. De estas causas pueden ser que existan daños celulares, ¿no? Entonces que pide el desarrollo normal de la célula, entonces lo que tiene que hacer previo a poder seguir dividiéndose es arreglar todos estos problemas, ¿sí? Otro, otro punto u otra causa de por qué puede entrar en quiescencia o en o salir de lo que sería el ciclo normal asexual celular es porque hay falta de nutrientes, entonces no tiene los suficientes nutrientes como para poder seguir con su desarrollo. No puede tener los suficientes nutrientes para obtener la energía para poder hacer la duplicación del ADN, por ejemplo. También puede pasar de que haya cambios en la adhesión célula-célula. Esto muchas veces puede pasar tanto en organismos unicelulares como en pluricelulares, de que al no estar en contacto con otras células, ahí tiene el pie para decir, la célula puede darse cuenta de que hay espacio y entonces puede reproducirse, entonces puede producir más células, pero si está en contacto muy estrecho con otras células puede detener entonces la división celular. En el caso de aquellos organismos pluricelulares, el hecho de, nuevamente, de esto, de estar en contacto con células contiguas, les permite establecer cuál es el número de células que tiene un cierto tejido, ¿sí? Y si es necesario seguir reproduciendo ese tejido o no. Por ejemplo, el hígado. El hígado, no sé si ustedes saben que es un órgano que se puede regenerar cuando está dañado. Entonces, en los trasplantes de hígado lo que se hace es se corta una porción de ese hígado, ¿sí? Y se lleva a otro individuo y ese mismo este, hígado al cual se le cortó la porción puede recuperar su tamaño original gracias a que se activan estas señales que aumentan la proliferación celular para poder volver al tamaño del órgano original, ¿sí? Entonces, si no están estas señales para proliferar, las células del hígado se quedan sin división celular. O sea, una vez que llegan al número adecuado de tejido, no se dividen más. Entonces entran en lo que es la quiescencia o la fase G0. Y por último, aquellas células que están totalmente diferenciadas también entran en esta fase G0 o quiescencia, como por ejemplo las neuronas o las células del músculo cardíaco, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, las células del músculo cardíaco, si estuvieran todo el tiempo dividiéndose, tendríamos un corazón enorme, ¿no? Pero eso no pasa, y eso es porque están totalmente diferenciadas y están lo suficientemente este,
crecidas o en realidad el órgano está lo suficientemente crecido para que no siga habiendo diferenciación, entonces frenan su desarrollo o frenan el ciclo celular. Y entrando un poco a eso de cómo las células diferenciadas en un organismo pluricelular, ya que entramos en la última causa de la fase G0, podemos ver otra vez este esquema que ustedes vieron en ICB1, que esto es a partir de un cigoto, de un gusanito que se llama Cabeorhabditis elegans, ¿sí? Lo que pudieron hacer algunos investigadores fue seguir a partir del cigoto todas las divisiones celulares, ¿sí? Este gusanito tiene la particularidad de que tiene un número fijo de células totales en su cuerpo. Entonces, a partir de que tiene ese número fijo de células totales y es un bicho chiquitito y es un buen modelo de experimentación, lo que pudieron hacer es seguir cada una de las divisiones celulares de ese cigoto y pudieron seguir hacia dónde se especializaban o se diferenciaban estas células. ¿Tá? Y estas células, una vez que llegan al punto de especialización o diferenciación total, frenan su, su ciclo celular, o sea, su proliferación celular. ¿Tá? Pero ¿por qué estamos mostrando esto? Porque la forma en que se regula la diferenciación celular y de cuántas se producen está muy estrechamente relacionado con la división asexual de las células. Esto que les mostramos acá es un esquema de cómo ocurre la diferenciación celular en una célula que va a dar dos tipos de células hijas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el desarrollo embrionario y que lo vamos a volver a ver en la unidad 5 de organismos pluricelulares? Lo que tenemos aquí es que es una célula que tiene la capacidad de entrar al ciclo, o sea, tiene lo que necesita para entrar al ciclo, o entrar a la división celular, ¿sí? Y lo que vemos es que hay en el citoplasma una diferenciación de colores, ¿no? Tenemos una parte que es más morada y otra parte que es más verde. Esto se debe a que hay diferentes contenidos citoplasmáticos en el citoplasma de esta célula, ¿sí? Entonces, cuando se produce la división celular, ¿sí? Y tenemos la citocinesis, lo que va a pasar es que las nuevas células hijas van a tener diferente contenido citoplasmático. Y ese diferente contenido citoplasmático puede ser ARN mensajero, ¿sí? para producir diferentes tipos de proteínas o factores de transcripción diferenciales, ¿sí? Que vamos a ver, como les digo, en la unidad número 5, y eso hace que se diferencien estructuralmente en su citoplasma una célula de la otra, aunque genéticamente sean iguales. Y esa diferenciación en los factores citoplasmáticos pueden afectar cómo se transcribe y se traduce el ADN, produciendo la diferenciación celular. Ahora existe otro tipo de cambio en el ciclo celular, o sea, de salir de este ciclo de reproducción y proliferación, o sea, de división celular, ¿sí? Que es lo que se denomina apoptosis o también muerte celular programada, ¿sí? ¿Qué es esto de la muerte celular programada? Es la degeneración o muerte de una célula de una forma ordenada y está establecida por la misma célula. O sea, la misma célula genera señales que hacen que se suicide, entre comillas, para decirlo de alguna manera, ¿sí? O que se autodegenere. Este tipo de muerte celular está programada, o sea, es un proceso fisiológico normal. O sea que algunas células pueden desencadenar este proceso fisiológico de una manera normal y no por alguna señal, puede ser por una señal externa, pero no de una manera como inminente y abrupta, ¿sí? Sino es algo ordenado. ¿Sí? Las células fabrican la maquinaria necesaria, que generalmente son proteínas, para su autodestrucción, para decirlo de una manera, o autodegeneración. ¿Sí? Este camino de muerte programada puede activarse tanto por señales internas como externas, ¿sí? Y es un tipo de muerte activa que necesita energía para poder ocurrir, ¿tá? Y a diferencia de lo que es la necrosis, que es la muerte celular abrupta, o sea, por algún factor, sí, abrupto, o sea, no programado, la apoptosis no genera inflamación. Como pueden ver en esta imagen, ustedes tienen
A la derecha el camino de la muerte programada, donde tenemos una célula que se va degenerando y va haciéndolo de forma ordenada. ¿Por qué de forma ordenada? Porque va generando vesículas, ¿sí? Que van encerrando el contenido de esa célula y esas vesículas luego son fagocitadas por algunas células del sistema inmune, ¿sí? Y entonces, en este caso, no se abre la membrana plasmática y descarga todo su contenido hacia afuera. Sí, como pasa en la necrosis, que acá pueden ver el camino de la necrosis, que es esta muerte no programada, donde se interrumpe la membrana plasmática, se hacen agujeros en la membrana plasmática y empieza a salir todo el contenido para afuera. Y al salir todo el contenido para afuera pueden salir proteínas que pueden generar esta respuesta inmunitaria, inflamatoria. ¿Sí? Este, pero lo que pasa en la apoptosis no. Justamente como es ordenado y, o sea, y se generan vesículas, el contenido no queda libre y no genera una respuesta inmunitaria. Ahora, ¿cuándo se programa la muerte celular? O cuándo se programa la apoptosis. Y bueno, se puede programar cuando tenemos células de tejidos dañados o infectados, o sea, infectadas por algún virus o están dañadas. Entonces se le manda señales a esta célula para decir, bueno, estás rota, vas a tener que desintegrarte porque ya tu función puede implicar algún problema para el tejido, el organismo. En la regulación del sistema inmune, los linfocitos, que son los glóbulos blancos, son como chequeados a ver si funcionan bien en algunos órganos especializados, sí que tenemos dentro de nuestro cuerpo, como el vaso, como el timo, sí. Y estos glóbulos blancos, en una gran cantidad que se producen de estos glóbulos blancos, tienen una respuesta inmune. ¿Qué quiere decir una respuesta autoinmune, perdón? Es que pueden atacar a células del propio cuerpo. Entonces, esos glóbulos blancos no pueden ser liberados al torrente sanguíneo para que actúen en la defensa del cuerpo, porque van a atacar al mismo cuerpo que los produce. Entonces, en el timo lo que se hace es se chequea si estas células van a tener estas respuestas autoinmunes y si llegan a tener respuestas autoinmunes se les manda señales para que generen apoptosis, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que se va a dar la apoptosis cuando haya que regular el número celular de los tejidos, o sea, si hay más células de las necesarias para ese tejido se van a mandar a degenerar. Por ejemplo, la piel tiene una alta renovación de células y lo que ustedes ven cuando se pasan la mano por la piel y ven eso que vuela, son células que muertas, ¿sí? Y esa muerte de esas células es programada. Entonces, ahí como hay una alta tasa de renovación, ¿sí? Lo que se mandan son señales para estas células que se están reproduciendo mucho para que las más externas, las que están más en contacto con el exterior, se, eh, se mueran para dar paso a las nuevas, que están en mejor estado. Pero algo muy importante, o en un proceso que ocurre muy importante, la apoptosis es en el desarrollo de los organismos pluricelulares. Acá lo que pueden ver es, tenemos un renacuajo y un sapo adulto, ¿sí? Y pueden ver que el renacuajo tiene cola, pero el adulto no. Y esta degeneración de la cola se debe justamente a la apoptosis, ¿sí? A señales que se le mandan a las células de la cola para que se autodestruyan o se autodesintegren, ¿sí? Y puedan ser los nutrientes o los diferentes bloques que tengan estas células pueden ser reutilizados en otros procesos del cuerpo. Pero no solamente en la metamorfosis de renacuajos, también en nosotros, en los humanos. Las manos se originan en el embrión como pimpollos, ¿sí? Para decirlo de una manera, sin tener dedos. Y la formación de los dedos se debe a que este pimpollo lo que va apareciendo son células que van a quedar entre los espacios de los dedos, se van a ir degenerando, se van a ir muriendo para dar espacio a la aparición de los dedos, ¿sí? Y cuando nosotros vemos casos en los cuales hay niños que nacen con los dedos unidos es porque la apoptosis no ocurrió correctamente en esas células entre los dedos. Bien, espero que haya quedado claro y con esto damos por finalizada la clase número 2 de la unidad 1 de ciclo celular.